Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo vivo de Bioguía. A medida que se vayan sumando, me gustaría saber desde qué parte del mundo se están conectando de Bioguía, ¿sí? Hoy los invito a que se sumen a una nueva entrevista. Vamos a estar conversando con un gran especialista. Así que antes de presentarlo y que se sume a nuestro vivo, me gustaría saber si se escucha bien, ¿sí? Y contarles un poquito más. En este mes estamos celebrando y generando conciencia a través de esta campaña de Julio sin plástico. Ahora vamos a conversar un poquito más. Por eso es tan importante escuchar la voz de los expertos, ¿sí? Bueno, gracias ahí a los que están comentando desde Buenos Aires, Puerto Rico, las gafas, Chile. Bueno, qué linda. La comunidad de Bioguía es diversa, está en todo el mundo, así que me encanta. Por eso dije buenos días, buenas noches, porque estamos alrededor del mundo. Argentina, Caballito. Bueno, qué lindo. Gracias. Gracias por sumarse, de verdad. Los invito a que se sumen al vivo. Y si están ahí haciendo cositas, trabajando, estudiando, pongan el vivo, escuchen, porque de verdad ahora vamos a darle paso a un gran experto y periodista que desde pequeño, desde jovencito, ha estudiado sobre los tóxicos, sobre la salud, sobre los ecosistemas, así que es súper importante para nosotros tenerlo acá en nuestro espacio y poder presentárselos para que lo conozcan y escuchen a un experto, ¿sí? Así que ahí me mandó la solicitud Qatar. Gracias a todos los que se van sumando, ya somos un montón, más de 50. Neuquén, Venezuela, bueno, gracias. Gracias a todos. Ahí estamos, ahí está Carlos. Hola Carlos, bienvenido. Hola, bien hallado. ¿Cómo estás? Bien, aquí acalorado, porque a diferencia de vosotros, que creo que estáis en el invierno, ¿no? Sí, Aquí estamos en el verano, con olas de calor, etcétera, etcétera. Cambio bueno, de eso, climático. cambio climático, tal cual. Sí, bueno, qué importante que ya arranquemos la conversación de esa manera. ¿Sí? Hay mucha gente conectada, así que yo les decía, participen, comenten, siempre la modalidad es pregunta-respuesta con Carlos, pero la idea es que ustedes del otro lado también participen y si tienen alguna pregunta para hacerla a Carlos, aprovechen este espacio, ¿sí? Así que, Carlos, en nombre de todo el equipo de BioGuía, agradecerte por tu tiempo, por el espacio y a disfrutar de esta conversación tan importante en tiempos donde estamos preocupados por la crisis climática. Si te parece, te presento, así te conocen y comenzamos. Bueno, Carlos de Prada es periodista especializado en temas ambientales, comunicador y responsable de campañas de concientización sobre temas ecológicos. Fue reconocido como Premio Global 500 de la ONU. Además, fue galardonado con el Premio Nacional de Medio Ambiente y Premio Castilla y León de Conservación de la Naturaleza, por mencionar algunos premios. La verdad que es digno de destacar, qué bueno. Bueno, y actualmente Carlos también es director de Hogar Sin Tóxicos y realiza colaboraciones de prensa en diferentes medios. De nuevo te agradezco por estar acá con nosotros y con nuestra querida comunidad. Y si querés comenzar a decirle algo a nuestra comunidad antes de arrancar con las preguntitas, todo tu espacio. Nada, es un placer. Y nada, es muy importante también lo que hacéis, ¿no? A través de Bioguía, que es concienciar sobre la importancia del medio ambiente y su conservación. Mucha gente no repara en de dónde viene la palabra hombre, por ejemplo, ¿no? Y la palabra hombre viene de humus, que es tierra. Es decir, que somos tierra, somos uno con lo que nos rodea. Y todo aquello que hacemos a la tierra, como decía aquel mensaje famoso del indio Seattle, pues acaba volviéndonos a nosotros, porque formamos parte de la tierra, somos uno con la tierra, somos como una célula más de ese gran organismo que son los ecosistemas y en conjunto la biosfera. Así que mira, todo lo que se haga por concienciar acerca de esto es muy importante. Es así, tal cual. Bueno, y mientras la naturaleza actualmente nos está enviando señales, vos recién, permitime que te tutee, Sí, no, claro. recién hacías mención a que la ola de calor, cambio climático, ¿no? Entonces, mientras la naturaleza nos está enviando señales, muchos científicos como vos están alertando y muchas veces no los escuchamos. Bueno, me gustaría saber y me gustaría que nos cuentes a toda nuestra comunidad cómo fueron tus inicios, qué te movilizó a involucrarte en todos los temas ambientales. Sí, bueno, yo más que como científico, que yo no soy científico, no soy químico ni nada por el estilo, ¿no?
Yo lo que soy es comunicador, periodista, ¿no? Y inicialmente, ya desde la infancia, lo que era un amante de la naturaleza, ¿eh? No hacía más que ir al campo a identificar especies de pájaros o otras criaturas. Y bueno, pues otra faceta de mi vida pues es la comunicación. Y llegó un momento, y bastante pronto además, donde contó conmigo la que llegó a convertirse en la emisora de radio más escuchada en España, ¿no? Y que fue Antena 3 de radio, bueno, una emisora española, ¿no? Posteriormente estaba en otros medios de comunicación, ¿no? Y entonces trasladé esa labor de conocimiento, de estudio y de defensa de la naturaleza a los medios de comunicación en España, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de décadas pues he estado en medios de comunicación con una doble faceta. Por un lado, hablando de las maravillas de la naturaleza, en particular de la naturaleza española, pero no de la naturaleza española solo, sino también en general de la naturaleza a lo largo y ancho de nuestro planeta, ¿no? Cantando pues la belleza de los bosques, de las águilas, de todas las especies, de la biodiversidad fantástica de España y del mundo. Esa era una parte más amable, la de divulgar las bellezas de la naturaleza, porque yo creo que dicen que no se puede proteger aquello que no se conoce, pero yo creo que tampoco se puede proteger aquello que no se ama. Y yo a lo largo de todos estos años pues he intentado en esa labor divulgativa más poética trasladar un sentimiento, porque a veces los sentimientos mueven más que las razones frías, ¿no? Aunque hay que decir que una buena parte de mi labor ha sido una labor de divulgación científica, de trasladar lo que dice la comunidad científica a la población. Y en ello ha estado más presente en mi labor de denuncia, ¿no? De muchos desmanes ecológicos que se han producido en España y fuera de España, ¿no? Problemas, pues por ejemplo, como los incendios forestales, que ahora mismo están arrasando decenas de miles de hectáreas en España, ¿no? Problemas como, por ejemplo, los problemas del agua, donde muchos ríos han sido innecesariamente embalsados, el agua ha sido pésimamente gestionada, muchos acuíferos, aguas subterráneas, han sido contaminadas, el problema de la pérdida de diversidad biológica, el problema de la corrupción urbanística ligada a la destrucción de muchos espacios naturales, en fin, el tema de la energía, por ejemplo, pues la energía nuclear, las formas de energía que también contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, en fin, pues toda la problemática ambiental, ¿no? Esa doble vertiente que he realizado en mi labor en medios de comunicación, principalmente en radio, pero también en prensa escrita y en televisión, pues dar a conocer los problemas y también la belleza de la naturaleza para promover su conservación, ¿no? Es muy importante lo que mencionas. Creo que el periodismo tiene ese doble compromiso, no solo de contar los hechos, sino también invitar a que las personas tomen conciencia y amen la naturaleza. Lo dijiste perfecto, qué importante que es hacer énfasis en eso. Claro, porque aparte para mí es fácil, porque, bueno, fácil, nunca es fácil, ¿no? Porque este mundo tiene muchas distracciones, más hoy en día con todas estas nuevas tecnologías que ahora mismo estamos utilizando, pero que en realidad, aunque ahora la estamos utilizando bien, mucha gente está absorta con las tecnologías, mirando pantallas del ordenador y no miran alrededor, no miran el mundo, no miran las nubes que pasan, ni los bosques, ni la naturaleza. Son como, muchas veces lo digo yo, como extraterrestres en la Tierra, porque están en el planeta, pero como si estuvieran en otra parte, porque están alejados, enajenados de la naturaleza que les circunda, ¿no? Pero como digo, para mí es algo más sencillo porque yo tengo un amor profundo por la naturaleza y entonces, pues de alguna manera eso a veces lo contagias, porque tienes una pasión que te mueve, que te arrastra, ¿no? Y muchas veces si uno no tiene esa pasión dentro, difícilmente la puede contagiar, ¿no? Y además interpela, ¿no? Lo moviliza a uno y lo hace salir de del confort, como quien dice, ¿no? Y decir, bueno, tengo que actuar para defender el planeta, que es de todos en definitiva. No taparnos los ojos, no mirar para otro lado y pensar en la biodiversidad, pensar en los animales, pensar en el espacio, pensar en todo.
claro. Además que el periodismo, mucha gente confunde la objetividad con el descompromiso. Y no es ser objetivo ser una persona descomprometida. Se puede ser perfectamente objetivo porque hay unos problemas reales y no es igual el destructor de la naturaleza que el que la conserva. No es igual un científico que te está denunciando las cosas que una empresa que tiene intereses económicos. Y hay algunos periodistas, muchos lamentablemente, pues que tienden a esa falsa objetividad donde les da igual el agresor que el agredido, en este caso la naturaleza. Y por cierto, que la agresión a la naturaleza es también una agresión, y a veces muy grave, al ser humano, por ejemplo, a su salud. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cómo vienen ahí? Veo que se está sumando gente, gracias a los que están ahí del otro lado. Voy a hacer un mini repaso, estamos hablando con Carlos, periodista ambiental, divulgador científico, así que los invito a que participen, si tienen alguna pregunta aprovechen el espacio, ¿sí? Es un espacio para compartir, no lo tomen como una entrevista, sino más bien compartir y escuchar a un experto, ¿sí? Una persona que dedica su vida a la naturaleza y a investigar, ¿sí? Así que gracias a todos del otro lado por estar ahí presentes. Y ahora para continuar me gustaría mencionar algunas obras, porque además, como buen divulgador e investigador, Carlos escribe y tiene obras increíbles, como por ejemplo Infancia sin pesticidas, ya el nombre lo dice todo, Embarazos sin tóxicos y la epidemia química, por mencionar tres, hay más. Y acá me gustaría, Carlos, que nos cuentes un poquito de estas tres obras, a grandes rasgos. Los nombres son terribles. Es algo que estamos padeciendo todos, en Sí, todas partes del mundo, los pesticidas, los agroquímicos, la salud, la contaminación del agua. Uf, tenemos un montón de vertientes para desglosar. hay que decir que hace unos años estuve en Argentina, ¿eh? Y estuve grabando un documental que se llama Entre las brumas de Caín. Caín era el primer agricultor, estas brumas son las brumas de los agrotóxicos, de los pesticidas. Entre las brumas de Caín, en el país de los pesticidas, se llama ese documental. Y ahí, hablando con médicos, científicos de distintas zonas de Argentina, estuve recorriendo 7 provincias argentinas. Estuve en Córdoba, estuve en Paraná, estuve en el Chaco, estuve en Misiones, en fin, recorrí pues bastantes kilómetros a lo largo y ancho de Argentina, recabando los datos sobre los problemas que, especialmente para los niños, a nivel de malformaciones, de excesos de cáncer infantil, hay en algunas zonas de Argentina intensamente fumigadas, ¿no? En Argentina en particular, hablar de infancia y pesticidas no es cualquier cosa, porque es un lugar con un problema muy grave en ese sentido, ¿no? En el libro Infancia sin pesticidas más bien está dirigido a Europa, y hay que decir que aunque, por ejemplo, en Argentina, en esas zonas intensamente fumigadas, los problemas son muy claros, no quiere ello decir que solamente se produzcan problemas por exposición a pesticidas en zonas como esas. Se pueden producir problemas de exposición a pesticidas simplemente por los residuos de pesticidas que hay en los alimentos en Europa. Y Europa pasa por ser la región del planeta donde más se controla, supuestamente, esta cuestión, ¿no? O luego, por ejemplo, también por utilizar pesticidas domésticos en el hogar. Hay infinidad de estudios científicos que asocian la exposición a pesticidas en el hogar, insecticidas, etcétera, que se utilizan, a un exceso de riesgo de padecer problemas, ¿no? Entonces, como los niños son particularmente vulnerables, no es lo mismo que un adulto se exponga a un contaminante, también le puede producir efectos, por ejemplo, a un pesticida, que el que se exponga a un niño. Un niño está en desarrollo y por una serie de razones el niño es mucho más sensible a los efectos que pueden tener estos tóxicos, y los efectos pues pueden ser más severos y pueden ser irreversibles, ¿no? Entonces, precisamente porque los niños son especialmente vulnerables, hice este libro dentro de la campaña Hogar sin Tóxicos sobre infancia sin pesticidas. Además, en su presentación estuvieron algunos científicos importantes porque ven que es un tema de relieve, ¿no? Y luego el libro, por ejemplo, Embarazos sin tóxicos, que también citabas, pues es un poco lo mismo. Si los niños son sensibles, más sensibles que los adultos, a la exposición a contaminantes químicos, todavía mucho más las criaturas que se están gestando en el interior de sus madres. Porque se están gestando por mor
de un diálogo químico muy delicado, por ejemplo, de hormonas, y claro, como se están creando esa criatura, no es lo mismo un organismo en construcción, donde se están formando los órganos y las funciones, que un organismo ya formado. Entonces, a muy bajas concentraciones de algunos contaminantes se pueden causar alteraciones. Alteraciones que se pueden manifestar enseguida, por ejemplo, pues a lo mejor que ese niño nazca con un peso más bajo o con alguna pequeña o no tan pequeña malformación, o puede ser que desarrolle problemas décadas después. Es lo que llaman los científicos el origen fetal de las enfermedades de adulto. Pensemos, por ejemplo, cuando se están formando los testículos de un varón, de un niño dentro de su madre, que simplemente es un feto o es un embrión, se están formando, pues, por ejemplo, por un diálogo de hormonas dentro del seno materno. Si hay sustancias químicas que imitan, como sucede con muchos contaminantes químicos, o que de alguna manera alteran los niveles de hormonas o producen efectos semejantes a las hormonas, pues puede ser que esos testículos del niño no se formen bien. Y esto puede tener que ver, por ejemplo, y sobre ello hay mucho publicado, con que ese niño, cuando ya no es un niño, sino cuando tiene 20, 30, 40 años, pues tenga a lo mejor infertilidad. Porque como se afectaron esos testículos cuando se estaban formando y no se formaron bien, pues tiene una peor calidad del semen y un mayor riesgo de problemas de fertilidad. También un mayor riesgo, probablemente, en algún caso, de cáncer de testículos, ¿no? Otra cosa que se puede ver afectada, por ejemplo, en el embarazo, por alterar los niveles de hormonas tiroideas, del tiroides, ¿no? Los niveles de las hormonas del tiroides de las mujeres son clave para que el cerebro del niño se forme bien. Entonces, si hay sustancias químicas contaminantes, aun a niveles bajos de concentración, que pueden afectar a esos niveles de hormonas de la madre, de hormonas tiroideas, pues puede tener un efecto. Y esto es lo que nos dice la comunidad científica. Por ejemplo, la entidad mundial de referencia en el ámbito de las enfermedades que tienen que ver con las hormonas, la Endocrine Society, la sociedad endocrina, nos dice que en Europa, esto nos lo decía en unos informes que publicó la Endocrine Society en el año 2015, que en Europa se pierden 13 millones de puntos de coeficiente intelectual por la exposición a pesticidas en las madres, fundamentalmente durante el embarazo, y no porque estas madres trabajen en el campo y estén echando pesticidas, no, fundamentalmente a través de la alimentación, a niveles bajos, legales, permitidos en Europa. Bueno, pues cosas como estas y otras muchas, porque no solamente es una cuestión de pesticidas, ni solamente de estos efectos que hemos hablado, sino de otros muchos, pues de lo que se habla en el libro Embarazos sin tóxicos, ¿no? Y luego el otro libro que citas, La epidemia química, es una visión más general acerca del reto sanitario y ambiental que representa la contaminación química. Se habla mucho de problemas como por ejemplo el cambio climático, que desde luego es un problema importante. Y mira ahora mismo lo que está pasando aquí en Europa, con unos récords de temperaturas que evidentemente no es normal que se produzcan y que tienen que ver con la contribución humana al cambio climático, ¿no? Pero se habla mucho del cambio climático y no se habla tanto, por ejemplo, de la contaminación química, ¿eh? Y la contaminación química es algo de una relevancia semejante a la del cambio climático, ¿eh? Y está afectando a muchos seres vivos y entre ellos también al ser humano de las más diversas maneras. Y de eso se habla en el libro La epidemia química. Bueno, son obras increíbles. Creo que tocas temas sumamente polémicos, necesarios, donde el poder claramente está en el medio, ¿no? O sea, cómo las grandes corporaciones, cómo el poder eh, tapa las problemáticas ambientales por intereses del momento, ¿no? Me parece muy importante, reivindico esto del rol del periodista, que el periodista investigue y ponga en la mesa en debate estos temas que muchas veces otras personas lo ocultan, me parece fundamental. Así que felicitaciones por las obras, gracias por compartirlas con nuestra comunidad, más que ganas de leerlas, seguramente más de una persona ahí estuvo comentando un par de cositas, enfermedades que también han padecido, es totalmente cierto. La problemática de los agroquímicos, de los agrotóxicos,
la problemática medioambiental y el impacto que tiene en la salud es increíble y hay que prestar atención y justamente hay que escuchar a los expertos. Bueno, gracias por compartirlo. Ahí voy a compartir una preguntita que hacen en relación entre la celiaquía y los glifosatos. ¿Se trata algo? En relación a la primera A la palabra, celiaquía. a la celiaquía. Hay por ahí algo publicado, pero sobre ese particular no he leído tanto, ¿no? Sí sobre otros aspectos, ¿no? Incluso ahí mismo en Argentina, ¿no? Ha habido científicos muy importantes del CONICET, ¿eh? Que han asociado la exposición a estos agrotóxicos, ¿no? Con, por ejemplo, malformaciones, ¿eh? Que las estudiaron en anfibios, pero que hay muchas cosas comunes entre anfibios y seres humanos, aunque parezcan muy lejanos en la escala evolutiva, no lo son tanto. Hay muchos patrones comunes. Bueno, y se ha visto esto y se ha documentado, ¿no? En relación al glifosato y en relación a otros agrotóxicos, a otros venenos agrarios que se emplean generosamente en Argentina. Por ejemplo, el glifosato en especial, por la vasta extensión de cultivos transgénicos, fundamentalmente de soja, que existen allí, ¿no? Para alimentar, no sé si a los cerdos de las granjas de China o al ganado estabulado en Europa, es un absoluto disparate. Dejará réditos, beneficios a unos cuantos, pero yo creo que para la Argentina y sobre todo a largo plazo, pero no solamente a largo plazo, sino ya a corto y a medio, es ruinoso. Porque muchas veces los beneficios se plantean, no, es que esto da beneficios económicos, sí, pero ¿a cuánta gente da beneficios económicos? Porque muchas veces esos beneficios en realidad son mucho menores que los perjuicios económicos, no hablo ya de los sanitarios, que se causan. Porque si alguien contabilizara el daño que se está produciendo, pues por ejemplo, hablo ahora en general del tema, por ejemplo, del uso de pesticidas en el mundo, no solamente del glifosato y no solamente de Argentina, ¿no? Pero si alguien contabiliza las pérdidas que representa la pérdida de la polinización, en alguna medida vinculada al uso de venenos agrarios, es que son unas cantidades de dinero inmensas. Si alguien tuviera que pagar la recuperación de las aguas subterráneas que se contaminan con pesticidas y que se pueden contaminar por siglos o por milenios, porque hay acuíferos que son aguas fósiles, que no se renuevan, tardan miles de años en renovarse. Contaminas un acuífero y a ver quién es luego el que lo descontamina. ¿Y cuánto costaría descontaminarlo? La agricultura intensiva basada en la química empobrece los suelos. Se están arruinando infinidad de suelos, millones y millones de hectáreas de suelo que se están arruinando por esta agricultura intensiva basada no solo en los pesticidas, sino también en fertilizantes químicos, etcétera. Y eso es ruinoso. Y además otra cosa que también comprobé ahí en Argentina. Uno antes iba a las zonas rurales, esto también pasa en España, y en otras muchas zonas, claro, y veías pueblos llenos de gente. Ahora vas por España, y también pasa en muchas zonas de Argentina, ¿y qué es lo que estás viendo? Que se despuebla el campo. Se extienden grandes monocultivos que arruinan a miles y miles de personas que en Argentina se ven condenadas a emigrar a las villas, a vivir miserablemente, para que se beneficien unos pocos. O sea, el beneficio es para unos pocos y el perjuicio económico, y no solo económico, es para el conjunto de la sociedad. Si se pagara de verdad lo que cuesta un producto convencional, no ecológico, un producto producido con esa química, etcétera, etcétera, y con ese esquema económico, si se valorara de verdad lo que cuesta, y de hecho, por ejemplo, la FAO lo valoró y decía que por cada euro que un ciudadano invierte en pagar un producto convencional no ecológico, la sociedad en su conjunto tiene que pagar otro euro en daños al medio ambiente y otro euro en daños a la salud. No sé eso, en pesos argentinos, ¿no? Son pesos, ¿no? Sí. No sé cuánto será, pero lo que quiero decir con esto es que en realidad es ruinoso. O sea, lo que se está haciendo es un disparate, en todos los sentidos, pues en sentido económico incluso, para beneficiar a unos pocos, arruinar al conjunto de la sociedad y arruinar también las perspectivas de futuro de la propia agricultura y empobrecer a los propios agricultores, con excepción de unos poquitos que son a lo mejor los que se benefician.
Muy claro lo que mencionaste. Sí, además muchas veces decimos, bueno, las consecuencias las sufriremos la próxima generación, ¿no? Yo no voy a sufrir el cambio climático, no existe el cambio climático. Bueno, las evidencias están a la vista, o sea, Las, está pasando. las Vemos los consecuencias noticieros. no las van a sufrir nuestros hijos, que también, ni nuestros nietos, que también. Se están sufriendo ya, y severamente. Por ejemplo, en Occidente hay un incremento de incidencia de una serie de problemas de salud que antes no tenían ese nivel de incidencia. Por ejemplo, el cáncer. En 2014 decía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que el cáncer iba a crecer en incidencia en 15 años un 75%. Y las últimas décadas la tendencia ha sido exactamente la misma. Si uno mira, por ejemplo, también las alergias, antes Sí, casi nadie tenía alergias. Y ahora, pues yo no sé si andaremos, por ejemplo, en Europa, en más del 25% de población alérgica. Y dicen los alergólogos que dentro de nada será la mitad de la población, y dentro de no sé cuánto. Enfermedades autoinmunes, creciendo exactamente igual. Problemas de fertilidad, creciendo exactamente igual. En fin, infinidad de problemas de la salud pandemia. que están creciendo, y uno de los factores que puede incidir en esto, y que en mayor o menor grado, y en muchos casos bastante importante, está incidiendo, y nos lo dice la comunidad científica, es la contaminación química, que es algo que no existía en este grado hace unas décadas. El boom de la industria química se produce sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 30 en el mundo se producía en todo el planeta 1 millón de toneladas de química sintética. 1 millón. En el año 2000 ese millón se habían convertido en 400 millones de toneladas de química sintética. 400 millones de toneladas. Entre el año 2000 y el 2010 el negocio químico se duplicó. Y esta década ha seguido igual. Es decir, el volumen de química sintética que estamos introduciendo en nuestro planeta y muchas veces en nuestro entorno incluso más inmediato es impresionante. Y tiene que ver, es lo que dicen muchos estudios, muchas investigaciones científicas que se realizan, con una parte del incremento de una serie de problemas de salud. Porque de alguna manera hay que explicar por qué algo no se daba antes de esa manera y ahora sí. Totalmente. Hay muchas preguntas en el chat súper interesantes, así que voy a compartir alguna antes de seguir con las mías. Ahí preguntaban cuál sería la solución. Bueno, la buena noticia es que por tremendo, por terrible y pavoroso que sea el escenario que arrostramos, que afrontamos, eh, hay solución. Por ejemplo, el tema de los agrotóxicos, pues la opción evidente que es más rentable en términos económicos para el agricultor, más rentable en términos económicos para la sociedad en su conjunto, muchísimo más rentable en términos sanitarios para los propios agricultores, para los propios habitantes del medio rural e incluso para los propios consumidores, es la agroecología, ¿no? La agricultura ecológica. Consumir ecológico. Consumir productos en cuya producción no se hayan utilizado pesticidas sintéticos. Y bueno, en el mundo hay decenas de millones de hectáreas de agricultura ecológica. Y nos querrán decir los que se benefician de la venta de venenos que no, es que no se puede producir. Bueno, para empezar, el planeta ya está produciendo mucho más de lo que podemos comernos. El sistema de producción agroindustrial genera que 1/3 de todo lo que se produce se tire. Ni siquiera, porque no se produce para dar de comer a la gente, se produce para especular con el precio de los alimentos, para mercadear. El hambre que hay en algunas zonas del planeta no es porque no haya alimentos, es por esa situación bellaca de, de injusticia, ¿no? Donde, bueno, se especula con el precio de los alimentos, etcétera, 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 ¿no? Es decir, el planeta en estos momentos ya está produciendo mucho más. Y de aquí al año 2050, que hay la previsión de que en el planeta se pudiera llegar incluso a tener 10.000 millones de habitantes, se podría producir sobradísimamente con agricultura ecológica, con agroecología. Y a ver si lo conseguimos.
Por un lado, los poderes públicos, que muchas veces me pregunto yo si son públicos o si están movidos por intereses privados, porque son de manera inaudita, extraordinariamente cobardes, por no decir otra cosa, a la hora de acometer una serie de medidas. Pero por otro lado está el propio ciudadano, que nunca tiene que resignarse, nunca tiene que caer en el pesimismo, nunca tiene que pensar que, bueno, todo esto está muy mal y ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada, ¿no? Pues no, uno puede hacer mucho y cada uno de nosotros tiene un poder extraordinario. Simplemente con optar por no consumir una cosa y consumir otra, ya puede estar haciendo que se reorienten las fuerzas del mercado. Y en Europa, por ejemplo, pues está viendo, en España en particular, por ejemplo, un crecimiento considerable de la agricultura ecológica. No todo lo que yo querría, pero se está produciendo. En Argentina también hay bastante agricultura ecológica, ¿no? Pues ese es un camino, ¿no? Y de la misma manera con otras muchas cosas, con otros muchos productos, con muchas otras cosas con que nos encontramos en la vida cotidiana, ¿no? Tiene solución. Difícil, pero hay que combatir. Y no solamente combatir aquellos que nos dedicamos profesionalmente a ello. Cualquier persona, cualquier ama de casa, cualquier humilde personaje que cree que no influye, puede influir enormemente. Realmente escucharte es un placer porque además traes cifras a la mesa, al debate. Entonces, hablar con datos certeros me parece que es fundamental y ahí todos están comentando, preguntando y participando muy activos en el chat. Así que gracias por explicarlo con tanta claridad, ¿no? Y bien, sencillo, de una manera sencilla, hablando de una problemática que nos debiera interpelar a todos. Ahí voy a leer un comentario. Ana dice, agroecología, gracias por sus palabras de salirnos del pesimismo hacia la acción. Muy importante su comentario también. Y ahí alguien preguntaba, si querés responderla sí o no, si quizás el veganismo sería una posible solución. El veganismo, ¿no? Sí, Sí, bueno, eso entra dentro del tema también de la agricultura ecológica, muchos veganos, sí, es una de las vías. O sea, personas que tiendan a tener una alimentación consciente. ¿eh? Por ejemplo, en Europa hay mucha gente que se gasta no sé cuántos cientos de euros en un supermóvil, no se sabe para qué, para estar ahí atrapado mirando tonterías, muchas veces, ¿no? O se gasta en no se sabe qué, pero no gastan lo mismo en la comida, van a lo más barato, sin darse cuenta de que hay creo que es un refrán castellano, que dice que lo barato sale caro. ¿no? Y que a lo mejor más importante que un móvil del último modelo, o no se sabe qué, es lo que te estás comiendo y lo que están comiendo tus hijos. ¿no? Entonces, si se pone la prioridad en lo que probablemente es lo prioritario, como por ejemplo la alimentación, nos daremos cuenta, y si somos conscientes de lo que hacemos, yo entiendo que en esta cultura, entre comillas, yo creo que más bien lo que estamos padeciendo es una pérdida general de la cultura. ¿eh? A muchos niveles, bueno, pues igual que están desapareciendo las humanidades, ¿no? No se las valora, ¿no? Parece que todo hay que ser como una máquina, ¿no? Bueno, es una sociedad movida por un mercantilismo desaforado, por un consumismo desaforado y por un tremendo grado de irracionalidad y movida por las prisas, que también otro refrán nos dice que son malas consejeras. Entonces uno compra de cualquier manera, come lo que sea. Bueno, hace falta detenerse, reflexionar, hacer uso de la facultad racional y en este tema, pues tender a una alimentación más sana. Pensar que la alimentación es muy importante. quizás ser más conscientes, ¿no? De conectar con la naturaleza desde un lado más genuino, más humilde, con una mirada más empática, donde por ahí también prima el respeto, va todo alineado, me parece. Y ahí la última preguntita, Diego pregunta, ¿cómo se podría fomentar el uso de autos eléctricos? Bueno, pues ahí tienen, desde luego tienen que hacer mucho las administraciones, ¿no? También las empresas, poco a poco,
se va avanzando en ello, no suficientemente, pero bueno, si uno se fija, pues cada vez va habiendo más modelos, ¿no?, que tienen ese tipo de impulsión, ¿no?, eléctrica. Y bueno, pues poco a poco. Lo malo de estas cosas muchas veces es que vamos muy poco a poco. Y ya simplemente con todos los gases de efecto invernadero que se han emitido a lo largo de las últimas décadas, nos va a durar los efectos hasta no se sabe cuándo, ¿no? Entonces habría que ir muy deprisa, pero lamentablemente se va muy lento, los gobiernos no hacen lo suficiente, algunas empresas han estado poniendo palos en la rueda todo lo que han podido y más para retrasar las medidas, porque para ellos, o sea, hay gente que vive de los problemas, o sea, tienen el negocio en aquello que es un problema y se resisten con uñas y dientes a abandonar esos negocios, ¿no? Aunque sería lo racional, pero claro, es que aquí no estamos hablando de lo racional, estamos hablando de gente que se beneficia pues con los combustibles fósiles o con lo que sea, y que entorpecen la transición, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va avanzando y se está viendo cada vez más claro. Lo que pasa es que es muy lento, muy lento, muy lento. Me quedo con esto que mencionaste recién, gente que interrumpe la transición. Bueno, y en base a eso voy a una pregunta de las mías, después sigo con alguna otra ahí de la comunidad de Bioguía. Y en relación a Julio Sin Plástico, a este mes que generamos conciencia a través de este modelo de consumismo que nos lleva a derrochar todo el tiempo, bueno, me gustaría también preguntarte qué impacto tiene todo esto, los plásticos, los pesticidas, ya lo charlamos, pero los plásticos particularmente en el medio ambiente, en la salud y en los ecosistemas. No podemos dejar de pensar en los océanos, en los animales. Sí, bueno, los plásticos, bueno, son un problema gravísimo, ¿no? Ya habréis oído hablar de esos datos, ¿no? Por ejemplo, de la ONU, que dicen que en el año 2050 habrá en los mares más plástico que peces, ¿no? Muchas de estas bolsas de plástico, trozos de plástico de cualquier clase, acaban en los mares, se fragmentan, se convierten en microplásticos e integran lo que podríamos denominar una especie de pseudoplancton, es decir, un plancton falso, que los organismos marinos no saben distinguir del plancton verdadero. Y entonces, pues lo ingieren. Y bueno, hay por ejemplo en el mar de Liguria, en la zona esta que está entre Italia y Francia, en el sur de Francia, pues está viendo cómo, por ejemplo, las ballenas están incorporando sustancias químicas tóxicas que contienen los plásticos, como unas sustancias con un nombre muy raro, talatos, ¿no? Pues están apareciendo en la grasa de las ballenas por la ingestión de plásticos que hay en los mares. Organismos filtradores, mejillones, etcétera, etcétera, pues van incorporando esos microplásticos. Y esto, por un lado, genera un problema, por supuesto, en la fauna marina. Pero hay que darse cuenta que el hombre está también en la misma cadena alimentaria. Nosotros consumimos organismos marinos. Y esos microplásticos que son recopilados por pequeños organismos, que a su vez son comidos por otros organismos más grandes y otros más grandes, así hasta que llegan a nosotros, no solo generan un problema físico, en cuanto, por ejemplo, que se pueda obstruir el aparato digestivo de estos seres vivos, sino también un problema severo de contaminación química, porque aunque mucha gente quizá no repare en ello, porque miras un plástico y parece que es algo inerte, que no desprende nada, algo simple químicamente, bueno, pues no. Los plásticos pueden integrar potencialmente centenares de sustancias químicas distintas en su composición. Para generar un plástico se le pueden aportar, por ejemplo, filtros ultravioleta para que no los deteriore la luz solar. Hay que decir que algunas de estas sustancias que se utilizan como filtros ultravioleta son sustancias tóxicas, reconocidamente. También pues, se le pueden aportar sustancias, por ejemplo, para darle plasticidad, para que sea plástico en el sentido de flexible, dúctil, ¿no? Entre estas sustancias, por ejemplo, figuran los ftalatos que antes he citado, que son sustancias también, algunas de ellas, reconocidamente tóxicas. Pueden afectar, por ejemplo, al sistema hormonal del organismo, ¿no? Y generar distintas consecuencias, ¿no? Se les pueden aportar colorantes.
En su producción se pueden utilizar disolventes, infinidad de sustancias, ¿no? Sí. Y muchas de estas sustancias pueden ser tóxicas. De hecho, un informe de la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca, una agencia oficial, alertaba de que en los plásticos, lo estuvieron analizando, hicieron un informe, como digo, muy amplio, puede haber presencia de 132 sustancias o grupos de sustancias tóxicas. Entonces, cuando estos organismos ingieren estos plásticos, estas sustancias, que bueno, también pueden tener, por ejemplo, otra sustancia muy preocupante, retardantes de llama, que se aplican en algunos plásticos para que tarden más en arder y que han sido asociados por la ciencia a infinidad de problemas de salud. Bueno, podría seguir con la lista, ¿no? Pero no. Entonces, como digo, este informe de la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca hablaba de la presencia posible de 132 sustancias o grupos de sustancias tóxicas en los plásticos, ¿no? Entonces, estos contaminantes pueden pasar a los organismos vivos como contaminantes químicos, incorporarse en su organismo y de ahí pasar también a nosotros. Si a ello sumamos que hay otras vías de exposición humana a los contaminantes de los plásticos, pues nos daremos cuenta que es un problema importante. Una de las vías de exposición más estudiada es la de los materiales en contacto con alimentos. Piensa, por ejemplo, en un tupper de plástico y una persona que alegremente mete el tupper con la comida para calentarlo. En el tupper de plástico. Sí. El calor incrementa el movimiento molecular y favorece que haya más liberación de sustancias como los talatos u otras al alimento, ¿no? O sea, desde materiales en contacto con alimentos puede haber migración, y de hecho se ha estudiado que la hay, hacia el alimento, especialmente con el calor y sobre todo también en alimentos grasos, porque muchos de estos contaminantes químicos son lo que los científicos llaman lipofílicos, que quiere decir que tienen amor por las grasas, se sienten atraídos por las grasas y van a las grasas especialmente, ¿no? Entonces, bueno, el problema de los contaminantes de los plásticos y su efecto en la salud es muy relevante. Uno de los contaminantes más estudiados y que más polémicas ha generado es el famoso, imagino que habréis oído hablar alguna vez de él, bisfenol A. Sí. Aunque hay que decir que ahora lo están sustituyendo por otros bisfenoles, que no quiere decir que muchos de ellos sean buenos, sino que se han estudiado menos y que tendremos que esperar veintitantos años a lo mejor, como con el bisfenol, hasta que alguien se decida a tomar alguna medida. Mientras tanto nos iremos exponiendo, luego lo sustituirán por otro, en fin, lamentable, ¿no? Pero como digo, el bisfenol A, y por cierto, además ha dado pie el bisfenol A a algo muy interesante de contar, ¿no? Y es que recientemente, en diciembre de 2020, diciembre pasado, la Agencia de Protección Ambiental, la Agencia de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, por sus siglas, ¿no? Decidió rebajar 100.000 veces el límite que se considera seguro de exposición a esta sustancia. ¿Qué quiere esto decir? Sí, está muy bien que hayan ahora decidido que hay que reducir 100.000 veces el límite, pero esto quiere decir hay que ir a la acción. Que durante muchos años nos han estado diciendo que era seguro algo que ahora nos dicen que no era seguro. Y nadie va a pedir responsabilidades, porque hace nada nos estaban diciendo que era seguro exponernos a una concentración 100.000 veces superior. Y es así como funcionan las cosas, lamentablemente, ¿no? Se tarda muchísimo en que una serie de autoridades, en este caso la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, adopten medidas. A pesar de que desde hace más de 20 años había infinidad de estudios científicos y la comunidad científica estaba siendo muy activa en denunciarlo, pero la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no escuchaba. Esto ha sucedido con el bisfenol A, pero sucede con infinidad de sustancias. Por ejemplo, muchos pesticidas, ¿no? O sea, pesticidas que ahora están prohibidos, pero que hace nada estaban autorizados y nos decían que eran seguros. Ahora nos dirán que es una locura que nos expusiéramos a ellos, pero ¿por qué ayer nos decían lo contrario?
Y es que eso se ve reiteradamente, una y otra vez, ¿no? Sí, mientras el cambio climático se acrecienta todo el tiempo, las medidas se demoran y mientras tanto está el mundo, el planeta enviando señales, gritando, por favor ayuda, humanos, cuídenme. O sea, es así, mientras, y viste que ahora también se usa este término de la ecoansiedad. Hay mucha gente que está preocupada, no solamente son los expertos, la gente que decide estudiar sobre o involucrarse sobre las problemáticas socioambientales. Hay miles de jóvenes, miles de personas de diferentes edades que se quieren involucrar y que por algo yo creo que hoy estamos reunidos a esta hora charlando, poniendo esto en común, porque es momento de accionar y cuando hablamos de un activismo comprometido, va más allá de la profesión o lo que haga cada uno en su casa, ¿no? Sino también van las acciones, en las decisiones que tomemos y tratar de aportar nuestro granito de arena y pensar en que la problemática ya está. Bueno, ¿cómo podemos hacer para mitigar esos efectos, ¿no? Y ser más responsables, ser más empáticos, porque somos, por lo general, esto ya es más opinión mía, ¿no? Vivimos con entre medio de tanta tecnología, ambiciones, ¿no? Tendencias que nos hace perder el foco de lo verdadero, ¿no? De la naturaleza, de los seres vivos, de un abrazo, ¿no? De valorar que sale el sol, de valorar un día lindo, no un día de calor, que no es casi calor porque qué lindo vayamos a tomar sol, hablando así, ¿no? Como charla de amigos. Se hace calor y hay altas temperaturas, es porque hay algo que está funcionando mal y nosotros somos los culpables. Entonces, bueno, cuestionarse, analizar, investigar, ¿no? Me parece que entre todos podemos llegar a buscar esa esperanza y esa salida. Sí, ya hablabas de los jóvenes, yo a veces me cabreo un poco cuando veo jóvenes dedicados, por ejemplo aquí en España, a hacer botellón, ¿no? Que se ponen a beber toda la noche. O sea, estos jóvenes que hacen esto, que pierden el tiempo de otras maneras, es que no se dan cuenta de lo divertido, entre comillas, que sería dedicarse a algo noble. O sea, la satisfacción que puede uno tener, más allá de satisfacción inmediata de cuatro cosas, ¿no? Dedicarte a algo, yo por ejemplo, cuando eso, es que desde los 15 años me he dedicado a estas cosas, ¿no? Y todos esos momentos, ¿no? Que he tenido en las serranías, estudiando a las águilas, haciendo por conservar este valle o aquel otro, por salvar un río que iba a ser embalsado innecesariamente. De verdad, que si nos están viendo jóvenes, que se decidan a actuar, porque es que se lo van a pasar mejor, aunque yo nunca he querido pasármelo bien, simplemente he sentido como una especie de solemne obligación de hacer esto, ¿no? Pero es que luego te das cuenta que es que además eh, te lo pasas mejor, disfrutas más haciendo algo que vale la pena que simplemente divirtiéndote. ¿Divirtiéndote con qué? Que yo no lo veo, no veo la diversión que muchas veces tienen los jóvenes. Yo no sé qué tiene de divertido mucho de lo que hacen, ¿no? Ojalá que muchos más jóvenes, hay muchos que se comprometen y muchos que están actuando y que colaboran con organizaciones no gubernamentales, etcétera, pero debería haber muchos más. Y sería muy bonito, y muy bonito para ellos, el consagrarse a una causa que valga la pena. Totalmente. Bueno, y antes de terminar, ya casi 50 minutos conversando, se me está pasando muy rápido y todos ahí copados del otro lado. Quiero que nos cuentes a toda la comunidad de Bioguía un poquito qué haces vos en tu organización, desde Hogar Sin Tóxicos, que nos cuentes cuáles son tus próximos objetivos como periodista que colabora también y que está involucrado en todo lo que es ambiente, y nos cuentes un poquito sobre las iniciativas. Sí, bueno, en Hogar Sin Tóxicos, que bueno, pues tenemos una web que es www.hogarsintóxicos.org, pues lo que mostramos es todo en relación al tema de la contaminación química y sus efectos en la salud. Mostramos qué contaminantes químicos hay, qué sustancias tóxicas hay a las cuales nos podemos exponer en el entorno doméstico, pero no solo,
en qué productos pueden estar y, lo más importante, qué podemos hacer para reducir la exposición a estas sustancias. Porque lo que nos dice la ciencia, como antes comentaba, es que un porcentaje de las enfermedades que padecemos tienen que ver con esto. Entonces es muy importante que la gente cobre conciencia. La conciencia, la información, es el motor de la acción. Sin información, sin conocimiento de un problema, las personas no acometerán medidas para solucionarlo, para ponerse a salvo, ¿no? Y como las administraciones no están haciendo lo debido, o no lo están haciendo al tiempo adecuado, están tardando, demorando extraordinariamente, pues tenemos que ser los propios ciudadanos los que nos informemos y los que tomemos medidas, adoptando el principio de precaución. A veces puede ser que te expongas a una sustancia tóxica y a lo mejor no genere un problema de salud, pero lo que nos dice la ciencia es que existe un incremento de riesgo, es decir, como que compras más papeletas de una lotería para que te toque un problema de salud. Bueno, pues si puedes hacer algo, y encima ese algo que puedes hacer a lo mejor hasta es más barato que comprarte un producto con esa sustancia tóxica, bueno, pues lo puedes hacer. Y eso es lo que hacemos en la web de Hogar Sin Tóxicos y en la campaña Hogar Sin Tóxicos. Por un lado, en la web damos un montón de información, también se puede descargar gratuitamente el libro Hogar Sin Tóxicos y otros materiales que dan pues una serie de guías, ¿no?, de directrices sencillas, divulgativas, para reducir la exposición cotidiana a esos tóxicos a los que muchas veces, sin darnos cuenta, nos estamos exponiendo. Otra cosa que hacemos en la campaña es presión política, tratar de influir a nivel de España y a nivel europeo en los políticos para que adopten medidas para que se reduzca esta exposición de los ciudadanos a las sustancias tóxicas contaminantes, ¿no? Bueno, y hemos estado pues en infinidad de iniciativas en ese sentido, en relación a los pesticidas, al bisfenol A, a los talatos de los que antes hablábamos, plásticos, etcétera, ¿no? ¿Qué medidas o qué actividades o qué cosas vamos a hacer, por ejemplo, ahora tenemos entre manos, ¿no? Pues una que en breve se verá, es un nuevo libro, muy amplio, de unas 500 páginas o más, que se llama Mentiras Tóxicas, y donde se habla, basándome siempre en la evidencia científica. Yo en realidad no digo nada, o sea, yo simplemente, como comunicador, traslado lo que dice la comunidad científica. Y el libro está lleno de referencias, según este informe de esta entidad, de este centro de investigación, pasa esto, ¿no? Pues el libro está lleno de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mostramos en Mentiras Tóxicas, este libro que en breve sacaremos? Pues como, aunque algunas personas pueden pensar que estamos en buenas manos, que estamos muy bien protegidos, que cuando nos dicen, por ejemplo, que no pasa nada porque haya residuos de pesticidas en la comida que ingerimos, pues a lo mejor no hay mucha base científica para decirlo, ¿no? Y damos todos los argumentos que da la comunidad científica para que el ciudadano se percate de que realmente no está siendo debidamente protegido y que tiene él, de manera consciente y activa, que adoptar medidas para protegerse y para proteger a los suyos frente a este problema. Luego otra cosa que estamos montando y haremos más adelante, es un evento sobre tóxicos cotidianos y, en fin, infinidad de cosas, porque es un no parar, ¿no? Es un no parar porque es una cosa muy amplia, son muchos los contaminantes químicos, muchas las cosas que hay por hacer, prácticamente todas, y en ello estamos. Bueno, cuántas actividades, qué interesante. Así que ahora cuando termine el vivo va a quedar guardado, vayan a seguir la cuenta, súmense, sean parte de este tipo de iniciativas, ¿no? Porque, como decía Carlos, él escribe, sí, pero escribe teniendo en cuenta la voz de expertos, ¿sí? Él después le da forma, obviamente le pone toda su labor periodística y hace una gran obra, pero sin el aporte de los especialistas, de los científicos, de los expertos, esto no sería posible. Entonces, es muy importante que entre todos nos involucremos y ahora que estamos celebrando Julio Sin Plástico, ojalá que Julio sea eterno y podamos replicarlo, ¿sí? Aprovechemos estas efemérides, estas fechas importantes para concientizar de manera respetuosa, siempre con respeto y comentarla a los demás. Mira, ¿qué te parece esta entrevista, no?
contar, llevar siempre un mensaje, alarmar, pero también brindar una solución, porque si no entramos en pánico y me parece que no vamos para ningún lado. Por eso es tan importante este espacio. Así que, como siempre, antes de terminar, por lo general cuando hago este tipo de entrevistas, me gusta invitarlos a ustedes, en este caso vos, Carlos, a que es un mensaje, una reflexión, un mensaje de lo que te nazca desde el corazón a toda la comunidad de Bioguía que hoy está escuchándote y está súper contenta con todos tus dichos, con toda tu información y con todos los datos que has brindado en estos casi 58 minutos que se pasaron volando. Bueno, pues como decía al principio, ¿no? Cuando hablábamos de dónde viene la palabra hombre, ¿no? La palabra hombre viene de humus, que es tierra. Y si uno lee la Biblia, por ejemplo, en la Biblia, Adán, que era el primer hombre, la palabra Adán también quiere decir tierra. Es decir, que somos uno con la tierra. Somos uno con lo que nos rodea. Y tenemos que ser conscientes de esa realidad objetiva y científica, porque esto no es una cosa mística, no, es que somos uno con lo que nos rodea. O sea, la sangre que corre por mis venas en este momento y por la tuya es en su mayor parte agua. Es la misma agua que había hace poco en una nube, que a lo mejor estaba nevando en tu caso, a lo mejor, yo no sé, en los Andes o ahí en las zonas alrededor de Buenos Aires, o donde quiera que estés, o en mi caso en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, o en cualquier otro sitio. Es la misma agua de la sierra, la misma agua que corre por los ríos y por los arroyos, corre por nuestras venas. La carne de mis tejidos está construida con lo que se ha sacado de la tierra, ¿eh? Esas plantas que han crecido con la energía solar, ¿no? Y que se han incorporado a través de la alimentación en mi organismo, el aire que respiro, o sea, todo está relacionado. Y tenemos que ser conscientes plenamente de esa realidad y obrar en consecuencia. Y con ello no solamente procuraremos la salud humana y la salud del planeta, que por cierto no son dos cosas diferentes, porque no es posible un hombre sano en un planeta enfermo, sino que son la misma cosa, sino que además estaremos captando algo que es hermoso. Y en los tiempos que corren, que yo creo que cada vez dejan menos espacio para la belleza, ¿no? Pues es bonito, ¿no? El comprometerse con algo noble y algo hermoso, como es la defensa de la naturaleza y la defensa de la salud humana. Y al margen de estas cuestiones de los tóxicos, hago un llamamiento, y es simplemente que a la gente vaya más a la naturaleza. La naturaleza es nuestra madre, y nos puede dar muchos dones, a nivel incluso, no solamente físico, como he comentado, sino a nivel incluso mental, espiritual, como uno lo quiera llamar. Es necesario el contacto con la naturaleza. Si nos están viendo jóvenes ahora a través de Instagram, les hago el llamamiento para que, aunque en este caso está muy bien estar en Instagram, pero en lugar de estar tanto con redes sociales, estas cosas, vayan más al campo, vayan más a la naturaleza, porque eso te da un sentido de la realidad. La realidad virtual es virtual y la realidad real es real. Y hace falta el contacto con lo real, el contacto con la naturaleza. Y en fin, no sé cuántas cosas más podría decir. Seguiríamos horas, horas. Gracias, gracias por este final, gracias por esta hora entera de conversación, de compartir. Gracias por compartir esto con toda la comunidad de Bioguía y también con tu comunidad que se ha sumado hoy. Así que gracias a todos los que se sumaron ahí con preguntas, con buena onda, con linda energía, porque en definitiva somos energía, somos naturaleza, somos amor. Entonces, que estemos, le hayamos dedicado aunque sea 10 minutos a escucharlo a Carlos hoy, ya es la buena acción. Hay que seguir, hay que replicarlo. Carlos, te agradezco un montón en nombre de todo el equipo de BioIA. Agradecerte, seguimos en contacto y las puertas están abiertas para seguir compartiendo y conversando sobre todo lo que vos sabés que es un montón, es muy importante. Pues muchas gracias y como último mensaje decir que hay esperanza, que no hay que perder la fe jamás y que se puede hacer mucho.
Bueno, gracias. Qué lindo mensaje, qué lindo mensaje. Gracias, te agradecemos un montón el tiempo y a todos los que están del otro lado. Espero que hayan disfrutado un montón de esta entrevista, de este diálogo y nos vemos la próxima, ¿sí? Gracias, Carlos. Más que agradecidos. Un placer. A vosotros. Gracias. Hasta Soy luego. Juli Pilati y espero que hayan disfrutado un montón esta entrevista con un gran referente del periodismo ambiental, Carlos. Gracias. Hasta pronto.